Hay frases que se quedan grabadas en la memoria colectiva para siempre. Estás entrando en otra dimensión. No es solo una introducción, es una puerta. Cada vez que Rod Serling aparecía en pantalla con su traje impecable, su voz tranquila y un cigarrillo entre los dedos, millones de espectadores sabían que, durante unos minutos, iban a salir de la realidad para entenderla mejor. La dimensión desconocida, de Twilight Zone, estrenada en 1959, no era solo una serie de televisión, era un espejo incómodo donde se reflejaban los miedos, la injusticia, los prejuicios y las esperanzas de toda una época. Para entender por qué esta serie fue tan diferente, hay que empezar por su creador. Rod Serling no era un presentador simpático, era un escritor de prestigio que ya había ganado premios con dramas como Patterns y Requiem for a Heavyweight. Pero estaba harto. Cada vez que intentaba escribir algo serio sobre racismo, política, guerra o abuso de poder, las cadenas de televisión y los patrocinadores lo censuraban. Llegaban a cambiar diálogos enteros porque una marca de cigarrillos o una empresa de coches se sentía incómoda, hasta con un edificio del skyline de Nueva York que recordara a la competencia. Un ejemplo brutal fue el telefilme Noon on Doomsday, inspirado en el clima de racismo y silencio que rodeó el asesinato del joven Emmett Till en 1955. Serling quería denunciar ese ambiente, pero la cadena le obligó a suavizar tanto la historia que casi perdió su sentido original. Esa experiencia le dejó una idea clara. Si hablaba de problemas reales, de forma directa, los seguirían silenciando. Pero si los escondía detrás de marcianos, viajes en el tiempo, pueblos extraños y realidades alternativas, podría decir exactamente lo que pensaba. De esa frustración y esa astucia nació La Dimensión Desconocida. Lo primero que hace única a la serie es su formato. No sigue a un mismo protagonista, ni a una nave, ni a una familia. Es una antología. Cada episodio es una historia nueva, con personajes nuevos, en un lugar distinto, con un tono que puede ir del terror psicológico a la ternura, del humor negro a la ciencia ficción dura. Dentro de ese cajón misterioso llamado Dimensión Desconocida, cabían cuentos sobre viajes en el tiempo, pactos faustianos, guerras nucleares, ángeles, demonios, robots, niños con poderes, maniquíes que cobran vida y vecinos que se vuelven monstruos por miedo. Y sin embargo, había un hilo conductor. Casi siempre había un giro final que te obligaba a replantearte todo lo que acababas de ver. No eran trucos baratos, eran remates morales. Serling usaba el giro para decirte, esto no iba de extraterrestres, iba de ti, de nosotros, de cómo nos tratamos. Eso es lo que convierte a la serie en algo tan poderoso incluso hoy. A nivel industrial, La Dimensión Desconocida también fue una locura. Entre 1959 y 1964 se emitieron 5 temporadas con un total de 156 episodios, la mayoría de unos 25 minutos de duración, con una cuarta temporada más larga de capítulos de casi 1 hora. Rod Serling no solo era el creador y presentador, también fue productor ejecutivo y el principal guionista. Escribió cerca de 90-100 episodios él solo. Esa cifra es inhumana para los estándares actuales. Él mismo admitió que, hacia el final, ya no sabía distinguir qué guiones eran excelentes y cuáles solo aceptables, de tanto que trabajaba. Aquí viene otro detalle curioso. La serie nació en blanco y negro no por falta de modernidad, sino por decisión estética y económica. Los episodios se producían con presupuestos bastante ajustados para el nivel de ambición que tenían, normalmente por debajo de los $40,000 de la época. Eso obligó al equipo a ser extremadamente creativo. La iluminación, los decorados reutilizados, las cámaras, los enfoques, todo estaba pensado para que cada historia pareciera mucho más grande de lo que permitía el presupuesto. La música también tuvo su propia evolución. En la primera temporada, el tema de apertura fue compuesto por Bernard Herrmann, uno de los grandes de la historia del cine, colaborador habitual de Hitchcock. Era una melodía orquestal, elegante, inquietante, que encajaba con el tono dramático de los primeros episodios. Más adelante, a partir de la segunda temporada, la serie adoptó el tema más famoso y reconocible,
esa combinación de guitarra aguda y percusión extraña compuesta por Marius Constant, que se convirtió en el sonido universal de «esto se va a poner raro». Y por supuesto, estaba la presencia física de Rod Serling. Al principio, solo aparecía como voz en off. Luego empezó a entrar en plano, como un anfitrión que te abre la puerta de un teatro extraño. Muchas veces lo veías de pie en medio del decorado, a veces incluso integrado en la escena, fumando mientras lanzaba esa introducción poética y enigmática. No era un detalle casual que siempre tuviera un cigarro en la mano. Uno de los patrocinadores del programa fue la empresa tabacalera Liggett Myers, y la imagen de Serling con el cigarrillo formaba parte de la estética y de la publicidad de la época, aunque más tarde ese hábito le costaría muy caro en su vida personal. Cuando la serie se estrenó en octubre de 1959, la crítica se rindió muy rápido. Periódicos importantes la llamaron la mejor antología filmada que se había hecho en televisión y alabaron su originalidad en un panorama lleno de productos repetitivos. Sin embargo, el público tardó un poco más. Los primeros índices de audiencia no eran espectaculares, y la cadena CBS llegó a plantearse si valía la pena seguir. El tercer episodio, Mr. Denton on Doomsday, obtuvo un rating bastante más bajo de lo esperado y puso a la serie en peligro. Pero, poco a poco, las cifras mejoraron lo suficiente como para asegurar la continuidad. Los premios ayudaron. La Dimensión Desconocida ganó el premio Hugo a la mejor presentación dramática, algo histórico para una serie de televisión, y Serling se llevó un Emmy por su trabajo de guión. Con el tiempo, la serie terminaría siendo citada una y otra vez en listas de mejores series de la historia y mayores influencias de la televisión moderna. Pero en aquellos primeros años, seguía siendo una apuesta arriesgada, historias raras, finales incómodos, crítica social camuflada de ciencia ficción. Todo aquello no era precisamente entretenimiento fácil. Lo más fascinante es que, detrás de los fantasmas, los aliens y las paradojas temporales, siempre estaba el mismo objetivo: esquivar la censura para hablar de nosotros. Serling utilizó la Dimensión Desconocida como un escudo. Allí podía cuestionar el racismo, el fanatismo, el miedo al diferente, la paranoia nuclear o el conformismo social sin señalar directamente a ningún político ni a ningún país. Esa fue su jugada maestra. Mientras los ejecutivos veían cuentos raros con finales sorprendentes, millones de espectadores estaban recibiendo lecciones morales envueltas en pura imaginación. Y todo eso, lo que vemos en pantalla y lo que no, es solo el principio de la historia de cómo se construyó una de las series más influyentes de todos los tiempos. Con el aumento de popularidad de la serie, algunos de los mejores escritores de ciencia ficción de la época comenzaron a colaborar. Esto no era algo común en televisión. Normalmente, los guionistas de prestigio se mantenían lejos de los estudios porque el formato televisivo se consideraba limitado, repetitivo y demasiado sujeto a censura. Pero la Dimensión Desconocida ofrecía algo que nadie más podía: libertad creativa. Era un espacio donde los escritores podían explorar ideas adultas, filosóficas y arriesgadas, bajo la apariencia de cuento extraño. Entre los nombres más destacados estaba Richard Matheson, autor de Soy Leyenda, El increíble hombre menguante y decenas de relatos influyentes. Matheson aportó algunos de los episodios más memorables, con diálogos minimalistas y finales contundentes que parecían sacudir al espectador. Su estilo directo y emocional contrastaba con el tono más moralista de Serling y enriquecía muchísimo la serie. Otro colaborador esencial fue Charles Beaumont. Inteligente, brillante y con una imaginación desbordante, Beaumont escribió episodios que parecían sueños inquietantes, donde la lógica se desvanecía poco a poco, y todo terminaba en un giro inesperado que dejaba al espectador con un escalofrío en la columna. Su carrera habría sido aún más extraordinaria si no fuera por una enfermedad neurológica devastadora que, con el tiempo, le impidió seguir escribiendo. De hecho, parte de los guiones atribuidos a él en las temporadas posteriores fueron escritos por amigos que intentaban ayudarlo sin que la producción lo supiera completamente. Este mito de los colaboradores fantasma rodea a la serie y la hace aún más humana. Incluso detrás de la ficción había historias tristes, hermosas y profundamente reales.
La producción enfrentaba desafíos técnicos todas las semanas. Aunque el presupuesto era modesto, la serie necesitaba generar mundos visualmente creíbles, supermercados vacíos, pueblos donde el tiempo parecía detenido, cohetes espaciales, maniquíes que cobraban vida, calles americanas invadidas por una paranoia colectiva. Muchas veces, el equipo reutilizaba decorados de otras series de CBS, repintándolos o cambiando iluminación para crear atmósferas completamente nuevas. La iluminación de alto contraste, propia del cine negro, se convirtió en un sello de identidad. Las sombras profundas creaban tensión psicológica incluso en escenas aparentemente tranquilas. En un episodio, una cocina iluminada de forma dramática se volvía tan inquietante como un planeta desconocido. La economía del rodaje obligó a los directores a apoyarse en creatividad pura. No podían usar criaturas gigantes ni efectos espectaculares en cada episodio, así que se enfocaron en atmósferas, silencios, miradas y situaciones que, aunque pequeñas, explotaban emocionalmente. Un buen ejemplo es el famoso episodio donde un hombre se queda atrapado en un pueblo desierto y descubre que está siendo observado como experimento. No había monstruos, ni naves espaciales, ni explosiones, solo un decorado vacío, un actor caminando solo y una idea brillante que mantenía al espectador pegado a la pantalla. Algo muy interesante es cómo los actores invitados dejaron su huella. La lista contiene nombres que más tarde serían gigantes de Hollywood: Robert Redford, Charles Bronson, Burt Reynolds, Dennis Hopper, Martin Landau, William Shatner, Leonard Nimoy. Algunos actuaron en la serie antes de hacerse famosos. Otros venían a probar suerte después de papeles menores. La dimensión desconocida se convirtió en una cantera de talento, un escaparate para actores capaces de sostener un episodio entero con su presencia. Y eso era necesario, porque muchas historias dependían solo de uno o dos personajes atrapados en situaciones imposibles. Uno de los casos más recordados es el episodio que protagonizó William Shatner, donde interpreta a un pasajero aterrorizado que cree ver un monstruo en el ala de un avión. La intensidad con la que Shatner sostiene la historia es clave para que funcione. Años después, cuando él interpretó al Capitán Kirk en Star Trek, muchos fans recordaban ese episodio como el momento en que su estilo exagerado, emocional y casi teatral encajaba perfectamente en una narrativa de ciencia ficción psicológica. La serie también desarrolló una habilidad única para anticipar problemas sociales. Muchos episodios hablaban de miedo colectivo, control mental, conformismo, vigilancia gubernamental, alienación urbana o deshumanización tecnológica, décadas antes de que estos temas fueran parte de la conversación pública. Uno de los episodios más valorados retrata cómo una simple sospecha en un vecindario puede convertir a los vecinos en enemigos. Hoy se considera un estudio brillante sobre la paranoia social. Lo irónico es que, en su momento, algunos críticos decían que el episodio exageraba. La historia terminó siendo profética. Otro aspecto fascinante tiene que ver con la forma en que la serie retrataba el tiempo. A veces el tiempo se detenía, a veces avanzaba demasiado rápido, otras retrocedía. Había episodios donde los personajes disfrutaban momentos repetidos indefinidamente, como si estuvieran atrapados en un limbo. Esa obsesión con el tiempo reflejaba el clima social de la época. La Guerra Fría generaba ansiedad sobre el futuro, el progreso científico parecía avanzar demasiado rápido, y el público sentía que el mundo cambiaba más rápido de lo que podía comprender. La serie capturó esa sensación de incertidumbre mejor que cualquier noticiero o drama convencional. Rod Serling no ocultaba su ambición. Quería que la serie fuera respetada como arte serio, no como un mero entretenimiento. Por eso cuidaba tanto la narración inicial y final de cada episodio. Esos monólogos eran casi poesía. Claro, directo, a veces dulce, otras veces cruel, pero siempre diseñados para dejarte pensando. Su voz se volvió un símbolo tan poderoso que incluso hoy, cuando alguien imita un tono misterioso para presentar una historia extraña, suele hacerlo al estilo Serling, aunque no lo sepan conscientemente. Detrás de cámaras, sin embargo, no todo era armonía. Serling estaba exhausto. La responsabilidad de escribir, presentar,
Producir y supervisar absolutamente todo llevó su salud al límite. Fumaba compulsivamente, dormía poco y sufría un estrés enorme porque sabía que cada episodio podía ser criticado, censurado o recortado. A pesar de eso, nunca bajó la calidad. Incluso en los episodios menos recordados, se esfuerza por transmitir una idea significativa. La presión también venía de la cadena. Aunque CBS admiraba la serie, no siempre entendía su propósito. Algunos ejecutivos se quejaban de episodios demasiado tristes, demasiado filosóficos o demasiado oscuros para un público familiar. Pero Serling no quería suavizar nada. Sabía que, si empezaba a recortar las aristas más afiladas de la serie, perdería su identidad. Lo sorprendente es que, a pesar de esas tensiones, la cadena permitió que muchas historias llegaran tal cual estaban escritas, sin filtro, y esa valentía contribuyó a que la serie se convirtiera en un clásico eterno. Incluso hoy, décadas después, muchos directores modernos siguen citando La Dimensión Desconocida como influencia directa. Su narrativa compacta, su giro final, su tono inquietante y su capacidad para hablar del mundo real, usando la ficción como disfraz, la convirtieron en un modelo de storytelling que sigue vigente y que probablemente nunca dejará de inspirar. Cuando estás dentro de ese universo, cuando escuchas la música, cuando la cámara hace zoom hacia un objeto sencillo que esconde algo extraño, entiendes que no estás viendo televisión, estás entrando en una metáfora del mundo. Y pocas series han logrado eso con tanta elegancia. Con el paso de las temporadas, La Dimensión Desconocida ya no era solo una serie. Se había convertido en un laboratorio creativo donde se experimentaba con ideas que ninguna producción televisiva se habría atrevido a tocar. Los guionistas jugaban con realidades alternativas, dilemas morales, futuros pesimistas y cuentos casi infantiles que escondían metáforas poderosas. La audiencia comenzó a entender que cada episodio era una especie de caja sorpresa. Podía empezar con algo cotidiano, como una persona esperando un autobús, y terminar con una revelación tan perturbadora que el espectador necesitaba unos minutos para procesarla. Esa cualidad introspectiva, ese efecto "¿qué acabo de ver?", se transformó en la esencia misma de la serie. La cuarta temporada marcó un cambio notable. Los episodios pasaron de 25 minutos a casi una hora de duración. Este cambio no fue una decisión artística, sino una exigencia de CBS, que necesitaba rellenar un hueco de programación. Para Serling y su equipo, aquello fue una espada de doble filo. Por un lado, les permitía desarrollar historias más complejas. Por otro, corrían el riesgo de estirar demasiado ideas que estaban pensadas para brillar en un formato corto. Algunos episodios lograron aprovechar esta expansión para explorar dimensiones más profundas de sus personajes. Otros, en cambio, sufrieron por la falta de ritmo, demostrando que el formato original tenía una precisión casi quirúrgica que no debía tocarse. La quinta temporada volvió al formato breve, pero para entonces Serling estaba agotado. Su relación con la cadena se había deteriorado. La presión publicitaria era constante. Los ejecutivos querían episodios menos oscuros, más comerciales, más fáciles de entender. Serling, en cambio, seguía empeñado en utilizar la ciencia ficción como un espejo incómodo de la realidad. Esa tensión se percibe en varios episodios finales. Algunos conservan el filo punzante de las primeras temporadas, mientras que otros intentan complacer al público general. Aún así, la serie nunca dejó de ser inteligente, inquietante y profundamente humana. Uno de los elementos más interesantes de esta etapa es cómo la serie comenzaba a abordar temas tecnológicos con una sorprendente precisión futurista. Aparecían máquinas que leían la mente, robots que desarrollaban emociones, sistemas automáticos que reemplazaban profesiones humanas y armas capaces de destruir mundos enteros. Muchos de estos conceptos serían retomados décadas después por autores de renombre y otras grandes producciones. Incluso se puede decir que algunos episodios anticiparon el debate moderno sobre inteligencia artificial, automatización y pérdida de humanidad frente a la tecnología. Es impresionante cómo, desde un set modesto de televisión en los años 60, Serling ya estaba planteando preguntas que siguen siendo extremadamente actuales. La relación del público con la serie también evolucionó. Al principio,
La dimensión desconocida era vista como algo extraño, casi experimental. Pero con el tiempo, el espectador comenzó a entender que detrás de las historias había mensajes universales. Las pesadillas infantiles, el miedo al rechazo, la obsesión por la imagen, la soledad, la fragilidad de la mente humana. Todos esos temas se mezclaban con ciencia ficción y fantasía, pero tenían un impacto real. La gente se veía reflejada. Muchos espectadores escribían cartas contando cómo un episodio les había hecho reflexionar sobre su propia vida, cómo un final inesperado había cambiado su manera de ver a los demás. Los actores invitados seguían siendo uno de los pilares de la serie. Algunos recordaban su participación en The Twilight Zone como una experiencia singular. La falta de efectos especiales espectaculares obligaba a centrarse en la actuación pura. Gestos, susurros, silencios, miradas que revelaban miedo o angustia. Muchos intérpretes decían que trabajar en la serie era más parecido a hacer teatro que televisión, porque cada episodio requería transmitir emoción profunda, sin apoyarse en decorados elaborados. El compromiso actoral era tan importante que incluso los personajes secundarios tenían que tener una presencia fuerte, porque cualquier debilidad emocional podía destruir el impacto final del episodio. El equipo técnico también se volvió increíblemente competente. Las maquetas, los matte paintings, los efectos de cámara y la iluminación se combinaron de formas magistrales. En algunos episodios, una simple sombra se convertía en un elemento narrativo. En otros, un objeto cotidiano adquiría significado inquietante gracias a un pequeño cambio de iluminación. Los directores jugaban con todo: encuadres inusuales, movimientos de cámara lentos que aumentaban la tensión, primeros planos que revelaban miedo o sorpresa. Era un cine dentro de la televisión. Por eso, incluso hoy, cuando las tecnologías han avanzado tanto, los episodios siguen viéndose elegantes, expresivos y emocionalmente precisos. Uno de los aspectos que más desconcierta a quienes descubren la serie hoy es su capacidad para mezclar horror, humor y tragedia sin perder cohesión. Un episodio podía empezar como una comedia ligera y terminar como una crítica devastadora a la conducta humana. Otros comenzaban como thriller psicológico y terminaban con un giro filosófico que invitaba a la reflexión. Serling sabía exactamente cómo jugar con las expectativas del espectador. Sabía cuándo aumentar el ritmo y cuándo dejar que una escena respirara. Sabía cuándo mostrar y cuándo sugerir. Esa maestría narrativa es una de las razones por las que la serie no envejece. No dependía de efectos tecnológicos, sino de ideas. A medida que avanzaba la producción, la salud de Serling comenzó a deteriorarse. Las presiones del trabajo, el estrés y el consumo constante de tabaco le pasaron factura. Pero a pesar del cansancio, seguía implicado en casi todo. Revisaba guiones, reescribía diálogos, supervisaba montajes, ajustaba narraciones. Tenía un compromiso casi obsesivo con el producto final, y esa dedicación extrema se notaba. Cada episodio llevaba su sello, incluso aquellos que no había escrito personalmente. Era su forma de asegurarse de que la serie mantuviera un nivel de calidad excepcional. Cuando la serie finalmente terminó, en 1964, muchos pensaron que su impacto sería temporal. Sin embargo, ocurrió lo contrario. Fue después de su final cuando la dimensión desconocida comenzó a convertirse en un fenómeno cultural. La reposición de episodios en televisión, especialmente durante festivales y maratones, permitió que nuevas generaciones descubrieran los mensajes ocultos detrás de las historias. Escritores, cineastas y guionistas citaban la serie como una inspiración directa. Algunos episodios incluso se estudiaban en clases de literatura y sociología. Lo más sorprendente es que, a pesar de los años, los episodios siguen provocando la misma mezcla de fascinación y desasosiego. Siguen siendo capaces de hacerte pensar, incomodarte o emocionarte. Siguen siendo espejos de nuestra naturaleza, de nuestras sombras, de nuestros miedos más profundos. Y esa es la verdadera magia de Rod Serling. Construyó una serie que no necesitaba de tecnología avanzada para trascender. Le bastó una idea poderosa, un giro perfecto y una voz que parecía hablarte directamente, como si supiera lo que tú también temes admitir. Al final, la dimensión desconocida sobrevivió a su creador.
Sobrevivió a su época y sobrevivió a cualquier limitación técnica, y lo hizo porque hablaba de algo eterno, la condición humana. Cada vez que alguien vuelve a verla, no importa si han pasado 10, 30 o 50 años, vuelve a sentir que está entrando en un lugar donde el misterio revela verdades, donde lo extraño es un reflejo de lo cotidiano, donde las historias no solo entretienen, sino que iluminan. Un lugar que comienza con una puerta que se abre en la mente del espectador y nunca vuelve a cerrarse del todo.